¿Cómo está? Buenos días, profe. Bien. Buenos días, profe. Hoy tenemos récord de inasistencia. Están 8 estudiantes conectados. Vamos cada vez, bueno, nos vamos quedando los que somos cada vez, me imagino, ¿no? ¿Qué les pasa hoy? ¿Hoy qué tienen? Profe, pues es que la otra semana tenemos, pues se juntaron todas las asignaciones y tenemos 2 parciales. Supongo que será por eso, porque el lunes hay que entregar 2 asignaciones. Pues yo vuelvo e insisto, muchachos, uno no tapa un hueco haciendo otro hueco más grande. Pues uno entiende, cuando uno le pasa esto, uno tiene que trasnochar, pero uno no deja de asistir a clases por hacer tareas, porque es que el mundo continúa, ¿no? Entonces, si usted por hacer una asignación deja de asistir a clases, pues entonces está creando un hueco más grande y llega a un caos, a un punto en que se quiebra uno. Pero bueno, va a hacerles un paréntesis como para darles una ayudita para la tarea de intercambiar de evaporadores. Para que algunos, a raíz de una asesoría que tuve con un grupo ayer, listo. En la tarea de intercambiadores hay un punto en el que ustedes tienen que calcular un delta de T ajustado. ¿Recuerdan todos? Sí, profe. Y que en el algoritmo dice que a ojo. ¿Sí recuerdan Sí, eso? profe. A ver qué me ayuda. Voy a escribir acá. Voy a escribir acá y me van ayudando si tienen el algoritmo de evaporadores por ahí. Para que no vayamos. ¿Están viendo la pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, hay un delta de T total que no tiene nada. ¿Que cómo se calcula? ¿Cómo calcula el delta de T total? Con la ecuación 7. ¿Quién me ayuda? ¿Quién me dicta? ¿Qué sigue? La temperatura de saturación del vapor, Sí, del último efecto. que es el N, ¿cierto? ¿Y qué sigue? La ¿Han hecho la sumatoria de tarea? los BPI, En el parcial les va a ir muy bien, entonces, ¿menos qué? la sumatoria de los BPI. Hay formulitas que que ya se las tiene que... Listo. Entonces, así calcula uno el delta de T. Ese es el delta de T total. Luego uno calcula los delta de TI. ¿Cierto? Que mientras no haya convergido con los volúmenes, lo calcula como mientras no haya convergido con los volúmenes no, con los flujos de gas, con los B sub I. Mientras no haya convergido con los B sub I, lo calcula como Sobre 1 sobre la sumatoria de los UDI y todo multiplicado por el delta de T.
por delta de t. Esto mientras mientras esté iterando, mientras itere con los b sub i. Cuando ya itero con los b sub i, el delta de ti lo va a calcular como. ¿Quién me ayuda? El delta de ti. Una que es con las áreas. El delta del t nuevo lo va a calcular Con el anterior, el delta de ti anterior por el área I, divide el área M. por el área I dividido el área M. Esto es cuando ya convergió con los b sub i. Listo. Y el algoritmo le dice que calcule un ajustado, ¿cierto? Que calcule el ajustado en este paso. Y el ajustado le dice que lo haga a ojo. ¿Recuerdan? Porque hay que hacerlo a ojo. Porque cuando usted calcula los delta de ti con la última fórmula que tengo ahí, se tiene que cumplir siempre que la sumatoria de delta de ti le tiene que dar igual a delta de t. Esto se tiene que cumplir. Que ahí lo dice en el algoritmo. Eso se tiene que cumplir. Entonces pasa que casi siempre que usted calcula los delta de ti con la fórmula anterior, cuando lo suma no le da el delta de t que usted ya tiene. La sumatoria no le da delta de t. ¿Me explico? Cuando usted calcula los delta de ti, ¿ven el señalador? Sí, profe. Sí, profe. Cuando usted calcula el delta de ti con esta fórmula, apenas ya tiene las áreas, cuando lo suma, no le da delta de t. Entonces, por eso es que el algoritmo dice que hay que ajustarlo a ojo. Cambiarle los valores ligeramente para que su sumatoria dé delta de t. Hoy les voy a regalar una formulita para que ese ajuste no sea a ojo, para que no tengan que ponerse a ver qué hago yo aquí. Entonces, les voy a hacer esta propuesta. Pues un invento mío, es propuesta. Que el delta de ti ajustado sea igual, para que no lo tengan que hacer a ojo, al delta de ti sin ajustar sobre la sumatoria del delta de ti sin ajustar, y todo eso lo multiplican por delta de t. Haciendo eso, usando esa formulita que yo le estoy proponiendo, garantizamos que la sumatoria de los delta de t y ajustado les va a dar delta de t. Y no lo tienen que hacer a ojo. Recuerde que de ahí en adelante, los calores y las áreas las tienen que calcular con cuál delta de ti. Con los ajustados, ¿cierto? O sea, en el algoritmo de aquí en adelante, cuando haya un cálculo con delta de ti,
¿Con cuál delta de TI trabaja usted? Con el último que haya calculado. ¿Y cuál fue el último que calculó? El ajustado. Esos ajustados no es para que los dejen por ahí tirados. Porque hay veces que hay unos estudiantes, que no necesariamente ustedes, en otros semestres, que calculan este delta de TI ajustado y el área y el calor lo calcula con el que estaba sin ajustar, con el anterior. Pues, entonces, ¿para qué calculé este? ¿Me entendieron todo lo de hoy? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Listo. Ojo que aquí va multiplicado por delta de T. ¿Sí lo ven? Profe, Usted- eso es como una forma de normalizar esos valores. sí, esto es una normalización, ¿no? Estoy normalizando. Porque esto aquí, si yo divido sobre lo total, normalicé. O sea que esto me daba, o sea que esto me da, estos valores me dan entre 0 y 1. Una fracción entre 0 y 1. Y lo multiplico por delta de T. Cuando yo sume esto, cuando le aplique sumatoria a esto, me va a quedar la misma sumatoria arriba y abajo, entonces me da 1, ¿cierto? Entonces, cuando le haga sumatoria a esto, la sumatoria de esto, me va a dar sumatoria arriba y sumatoria abajo, entonces me va a dar 1. Entonces me va a dar delta de T. ¿Sí o no? ¿Sí lo ven? Sí, profe. Entonces, hay que garantizar que se cumpla esto. Se tiene que cumplir esto. Siempre y cuando hacemos este cálculo por aquí, no necesariamente se cumple. Entonces, por eso es que hay que hacer ese ajuste que ahí dice en el algoritmo, que a ojo. Yo les doy una propuesta para que el ajuste no tenga que ser a ojo. Bueno, listo. Acabamos el paréntesis hoy de este tema. Profe, Sí. nosotros los normalizamos a ojo y nos dio. Ah, bueno, déjelo así. Está bien, listo. Sí, sí, es que esto es una propuesta, no es, pero tienes que verificar que la sumatoria delta de T, eso es lo único. Sí, sí, profe, sí nos dio. Listo. Bueno. Bueno, sacudamos la cabeza porque ya nos pasamos a radiación. Entonces, la clase pasada dedujimos estas dos fórmulas, las que están en azulito, ¿cierto? Dedujimos esas dos fórmulas. Y llegamos a la conclusión que este pi, este es el número pi, 3.1416, 3.1416, era el resultado de esa doble integral. Y para poder resolver esa doble integral, tuvimos que sacar a las intensidades de las integrales. Y eso solo es posible cuando las radiaciones sean difusas. Y les expliqué experimentalmente cuando una radiación era difusa. Y les dije que la mayoría de la radiación térmica siempre es difusa. Entonces, estas fórmulas tienen mucha aplicación. Hasta el momento, Q' lambda y Q', en la teoría que vimos, era cualquier radiación. Era cualquier radiación. Recuerdan que cuando definimos Q', dividimos por el área. Era Q dividido área. El Q' era Q dividido por el área del emisor. ¿Recuerdan? La definición de Q'. Era Q sencillito dividido por el área del emisor. Entonces, Q es cualquier Q, pero cuando ya pongo los diferentes Q que hemos visto, este Q', entonces puede ser cualquiera de estos 5. Q' puede ser lo que llamamos la emisividad, la reflectividad, la transmisividad, la absortividad y la radiosidad. Cualquiera de estas 5 variables puede reemplazar a este Q', a este Q' en las fórmulas. ¿Queda claro eso? Porque recuerdan que era la emisividad. ¿Qué era la emisividad? Es Q emitido
la emisividad de I es Q sub I emitido dividido a su I, ¿cierto? ¿Qué es la reflectividad? Q sub I reflejado era igual a ¿qué? A Q sub I reflejado sobre A sub I, y así, etcétera. O sea que todos ellos son Q doble primas, porque son calores divididos por el área. Entonces, la variable genérica que llamamos Q doble prima puede ser cualquiera de ellas. O sea que en esta fórmula se lo puedo aplicar a E, a G, a G ref, a G trans, a G absorbido o a J. ¿Queda claro eso? En Sí, vez de profe. poner Q doble prima, aquí puedo poner E lambda. E lambda. Aquí puedo poner E o puedo poner J. J igual a I por pi. O sea que donde está esta Q pueden ir cualquiera de estas 5 variables. ¿Me entienden eso? Sí. Sí, profe. Atención, Q doble prima no puede ser G. Porque cuando calculé G, yo dividí que era G. G sub I es Q sub I irradiado sobre A sub I. Entonces, ¿qué problema hay acá? Que esta radiación no viene de A sub I. El irradiado es la radiación que le llega a A sub I. Esta radiación no proviene de A sub I. Este calor irradiado antes es el que viene de todos los objetos que están por encima de A sub I. Entonces, en este Q, en la variable Q', en las variables Q', se requiere que la radiación provenga del área por la cual se está dividiendo. ¿Sí me entienden eso? El calor se divide por el área, pero ese calor tiene que estar proviniendo del área por la cual usted está dividiendo en el denominador. Eso se cumple para estas. Pero para GI, no. Porque en GI, el calor que se usa no proviene del área por la cual se está dividiendo, sino que llega a esa área. Entonces, por eso Q doble prima no puede ser G. ¿Quedó claro eso? Sí, profe. Listo, por favor, entonces, copien esa pantalla. Listo, voy a borrar todos los dibujitos. Y en los libros se usa esta nomenclatura. Se usa esta nomenclatura. Cuando Q doble prima sea J, porque puede ser, recuerden que Q doble prima puede ser cualquiera de estas 5 que les acabé de mostrar. Estas 5, estas 4. Cuando Q doble prima sea J, J, ¿cómo se define? Ya lo habíamos visto. Es el calor emitido más el reflejado por I dividido a sub I. Entonces, a la intensidad le voy a poner estas dos letricas. Intensidad emitida más reflejada. ¿Sí entienden eso?
Cuando Q' sea E sub I, donde E sub I ya lo vimos, que se calculaba así, ¿sí o no? Entonces, a la intensidad le voy a poner esta ahí al ladito. La intensidad que se usa es la intensidad emitida. Cuando Q' sea G reflejado, que lo habíamos visto que se calcula así, toda la intensidad le voy a poner su índice rep. Y cuando Q' sea G transmitido, que se calcula así, que ya lo vimos, entonces a la intensidad le voy a poner ITR. ¿Listo? Entonces, vamos a aplicarle esta ecuación y esta ecuación, estas dos ecuaciones. Vamos a cambiar Q en estas dos ecuaciones. Vamos a cambiar Q' por E. Vamos a hacer la transición. ¿Cómo se haría? Entonces, Q' la vamos a cambiar por E. Entonces quedaría E lambda igual a I lambda E por pi. ¿Sí entienden esto? Porque dijimos que cuando Q fuera E, la intensidad la íbamos a llamar IE. Entonces, mire, le puse IE. ¿Sí lo ven? Sí, profe. Y aquí en esta. Entonces, cuando Q' sea E, aquí pongo E, aquí pongo IE por pi. IE por pi. ¿Sí ven esta transición? Cuando Q' sea J, mire que la intensidad le van a poner E más R. Entonces, Q', J. Entonces, J lambda igual a I lambda E más R por pi. Y sin la lambda, J igual a I más R por pi. ¿Entendieron eso? ¿Listo? Sí, profe. Está bien. Y así podrían hacerlo con cualquiera, así podrían hacerlo con cualquiera de las otras, con GTR, con GREF, podrían hacerlo con todas esas. Atención, van a guardar esta. Esta la vamos a usar más adelante. Esta la vamos a usar más adelante. Se la subraya. Que J es I por pi. Esa la vamos a usar más adelante. Mejor dicho, casi todo lo que hemos visto de estas fórmulas es para llegar a eso. Era para que entendiéramos eso que puse en rojo. Yo pude haberles puesto eso de una vez traído del cielo en paracaídas. Les pude haber puesto esa ecuación, pero sin todo lo anterior. Tenemos que entender todo lo anterior para entender esta cosita. ¿Cierto? Para entender esta fórmula tan sencillita, tenemos que entender toda la clase pasada. Toda una clase, clase y media nos llevó para llegar a esta fórmula. Es claro que todo esto requiere que, ¿cómo sea que la intensidad, la radiación sea qué tipo de radiación? Difusa. Difusa, porque saqué la I de la integral. Bueno, entonces señalen ese rojito, señalen el rojito ustedes, porque todas estas dos clases, lo que llevamos era para concluir esto, que lo vamos a necesitar más adelante. Voy a dejarles este pantallazo para que les queden limpio. Listo. Bueno. Vamos a pasar hoy a un tema físico muy interesante.
Ya hemos entendido qué es la radiación, aspectos geométricos de la radiación, y ya vimos todas las definiciones importantes que se usan en radiación. Vieron que hay un montón de definiciones, ¿cierto? A la larga son calores, ¿qué tienen todas estas definiciones? Calores, Q, energías, no lo llamamos, ese Q es energías. Energías, calores, los QSUI, áreas y variables geométricas. Es todo lo que hay aquí, ¿sí o no? Energía, áreas y variables geométricas. Más unas propiedades nuevas que vimos. ¿Cuáles? La emisividad, la absortividad, la transmisividad y la reflectividad. Que acuerden que tiene una tarea de cómo varían ellas con la posición, con teta phi y con la temperatura. Y esas tablas de los 3 libros, Welty, Sengel e Incropera, la deben llevar para el parcial. De cómo las tablas donde pueden encontrar emisividad, transmisividad, reflectividad, absortividad en función de teta, lambda y temperatura. Recuerde que no se ponen en función de phi porque los valores que se reportan casi siempre son a phi promedio, donde phi es el ángulo azimutal. Entonces, si no encuentran el ángulo azimutal es porque está promediada con ese ángulo, o sea que ya no depende. Bueno, antes de Planck, de Max Planck, el grande físico alemán, en honor al cual existe los institutos Max Planck, que son como la meca, la panacea a todos los físicos ir a estudiar allá. Antes de Planck había varias leyes que trataban de estudiar la radiación. Existía la ley de Wien, la ley de desplazamiento de Wien, existía ya la ley de Stefan Boltzmann y existían otras leyes de la radiación. Recuerde que las leyes son ecuaciones que se proponen a partir de la observación experimental. No tienen demostración matemática, sino demostración experimental. Entonces la física se basa en leyes. Y puede que estemos 100 años usando una ley y llega otro señor y no la tumba. O propone una ley más general. Eso es el desarrollo normal de las leyes. Usted en una época de la historia trabaja con una ley y luego llega otro científico o como está de moda, hablemos de científico o científica, qué cosa tan absurda. Y nos dice, no, esa ley, yo le propongo una ley mejor y eso es válido. Ojalá alguno de ustedes propusiera una ley mejor. Entonces Planck recogió todas las leyes que habían hasta ese momento y observándolas propuso una ley más general, que es esta, la ley de Planck de la radiación. No tiene demostración matemática, simplemente es una ley que reúne todas las observaciones físicas hasta el momento de la radiación. Esta ahí es la intensidad que acabamos de ver. Entonces, por eso no la podía presentar hasta haber presentado esa definición, ¿cierto? Cronológicamente, solamente cabe presentarla acá, porque está ahí, es la intensidad. Como tiene lambda, ¿cómo se llama? Cuando tiene un lambda, ¿cómo se llama esa intensidad? Cuando tiene su índice lambda. Monocromática. ¿Cómo? Monocromática. Monocromática. Entonces, esta es la intensidad monocromática. O sea, que es la intensidad a una longitud de onda específica. Y cuando tiene esta B ¿es por qué? De Blackberry. Cuerpo negro. De cuerpo negro. Entonces, esta es la intensidad
a una longitud de onda específica, lambda, que emite un cuerpo negro. Ve aquí la definición. Es la intensidad monocromática emitida. No es la transmitida, no es la absorbida, no es la reflejada, no es la que le llega. Es la que emitida. Recuerdan que, entonces, esta es la que se calcula con Q, con Q sub E, ¿cierto? O sea que esta intensidad tiene que ver con Q sub E. Voy a anotarles esto por acá. O sea que ella tiene que ver, cuando vayan a usar calores, ella tiene que ver con Q sub E, con este. No con el transmitido, no con el que le llega, no con, es con Q sub E, es de emisión. ¿Quedó claro? Por un cuerpo negro, que ya también vimos que era un cuerpo negro. Y esta intensidad está calculada para un hemisferio, para media circunferencia. Los libros casi no le dicen a uno esto. Está calculada por un hemisferio. O sea que en la fórmula, lean esto que dice acá, tiene estas unidades. Vatio, metro cuadrado por metro por estereoradiano. Donde está es del área del cuerpo. Está estos metros cuadrados. Estos metros cuadrados son el área, vienen del área del cuerpo, emisor. ¿Queda claro? ¿Estos metros de dónde vienen? De la longitud de onda. La longitud de onda. Pero la longitud de onda no se suele dar en metros, se suele dar mejor en micrómetros. Entonces se suele, en vez de metros, se suele convertir a micrómetros. Y este estereoradian, ¿de dónde viene? Del ángulo sólido. A pesar de que aquí no le va a dar, cuando usted ponga esto, no le va a salir esta unidad. Pero hay que ponérsela porque la ecuación, como es un hemisferio, ya se dividió por el ángulo sólido de un hemisferio. ¿Cuánto es el ángulo sólido de un hemisferio? De un hemisferio. Es 2pi estereoradianes. Porque dijimos que la esfera completa, ¿cuántos estereoradianes tiene? La esfera completa 4. tiene 4pi estereoradianes. Entonces en esta fórmula ya se dividió, ya está dividida por el ángulo sólido de un hemisferio, que es 2pi estereoradianes. Entonces ya está dividida, entonces por eso, a pesar de que aquí no le dé, usted le tiene que poner el estereoradian, porque ya Planck ya dividió en su fórmula ya dividió por 2pi estereoradianes. Hay libros de física en donde no han dividido, no han dividido por el ángulo sólido. Entonces, si no han dividido por el ángulo sólido de un hemisferio, entonces aquí aparece ¿qué? 4pi. ¿Sí o no? Si todavía no he dividido por el ángulo sólido de un hemisferio, entonces aquí aparece 4pi. Cuando vean 4pi, quiere decir que no han dividido por el ángulo sólido del hemisferio. Si ven este 2 sin el pi, es porque ya dividieron por este 2pi. ¿Listo? ¿Quedó claro Bien. eso? Sí, profe. La H es la constante de Planck. En ese valor. Anótelo, por favor. Lambda es la longitud de onda a la cual usted está calculando la intensidad. Por eso se llama monocromática o espectral. Y esto es E, ¿cierto? Es E elevado a la esto, exponencial de esto. C es la velocidad de la luz, la constante de Planck. K es la constante de Boltzmann, la longitud de onda y la temperatura absoluta. Una vez haga E a la eso, le resta 1. Ojo que este menos está fuera de esto, ¿sí? Pilas que este -1 no hace parte de ese paréntesis. ¿Sí lo ven claro? Este -1 no está dentro del exponente. Calculan primero el exponente,
calculan primero todo esto y apenas lo calculan, apenas calculan E a la ESO, a ese resultado le restan 1. ¿Quedó claro eso? Sí, profe. La temperatura absoluta en grados Kelvin. Entonces esa intensidad es la emitida por un cuerpo negro. Y esa ecuación es de las ecuaciones más importantes que hay en la física. Planck fue el que le dio la oportunidad a Einstein. En la ciencia ha existido toda la vida la rosca. A nosotros los colombianos, a mí en particular, me pasa mucho que envío artículos con resultados muy buenos y se los rechazan a uno. Pero seguramente si yo en ese artículo pusiera de coautor a un gringo o a un francés o a un alemán, me lo aprueban. O sea que muchas veces, muchas revistas, uno de los criterios para publicar es el nombre de quien está escribiendo. Y si usted no es famoso, usted no es europeo, usted no es gringo, entonces es muy difícil que le publiquen. Los latinoamericanos tenemos que luchar con eso, con ese estigma. Cuando Einstein iba a publicar su primer artículo importante sobre la relatividad, Einstein no era nadie. Recuerde que Einstein trabajaba en una oficina de patentes. En el mundo científico, Einstein no tenía nombre, Einstein no era nadie. Y Max Planck era el director de la revista donde Einstein envió su artículo. En esa época, la mafia era peor que ahora. Los científicos hacían parte de la Real, la Academia, la Ciencia, la Academia Francesa, la Academia Holandesa, la Academia Alemana. Y si usted no hacía parte de ese club, no le publicaban. Einstein no hacía parte de ningún club. Sin embargo, Planck, siendo Einstein un don nadie en ese entonces, vio que lo que estaba escribiendo Einstein era revolucionario y se arriesgó porque lo pudieron haber ridiculizado. Planck vio el potencial de todo lo que le estaba enviando Einstein y le aceptó publicar. Y esto fue el origen de todo el éxito de Einstein. Se lo debe a Planck. Y es paradójico porque aparentemente Einstein no quería mucho a Planck, porque Einstein casi nunca hace referencia a Planck. Bueno, pero eso es historia. Vámonos ahora a lo que nos corresponde. Listo, ¿copiaron eso? La primera ley de la radiación. Sí, profe. Hagan ustedes esta tareita, hagan en Excel. Esta tareita, hagan estas gráficas. Te le van a dar a lambda, de temperatura, van a hacer la gráfica de la intensidad con respecto a lambda. Para la Tierra y para el Sol. Entonces, busquen en los libros cuál temperatura se asume que tiene la Tierra en promedio y cuál temperatura se asume que tiene el Sol en promedio. La pasan a Kelvin y esas T. Y la dejan constante para la Tierra y para el Sol. Y a lambda le dan valores entre 0 e infinito. A lambda le dan valores entre 0 e infinito. Haciendo eso, por favor, van a tener curvas de este tipo. De una vez aquí les doy los valores que usen. Asuman que el Sol, para que las curvas nos den todos igualitos, asumamos que el Sol tiene una temperatura promedio de 6000 Kelvin y que la Tierra tiene una temperatura promedio de 288 Kelvin. Las curvas que obtengan les debe dar que este pico, que se llama lambda máximo, para el Sol debe estar alrededor de 0.5 micras y para la Tierra debe estar alrededor de 10 micras.
Entonces verifíquelo por favor, ¿sí? Es bueno que hagan ese trabajo para que se familiaricen con la ecuación, para que no vayan a tener en el parcial problemas con la calculadora y con las constantes. Al hacer ese trabajo se familiariza matemáticamente con la ley de Planck. ¿Listo? ¿Ya entendieron qué consiste la tarea? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Este valor, donde está el pico, a esto se le llama el lambda máximo. El valor donde está el pico, el lambda donde está el pico, a se le llaman el lambda máximo. Listo. ¿Anotaron eso? Uno lo puede encontrar graficando, haciendo toda la curva, ¿cierto? Hace toda la curva, lo que ustedes van a hacer, y visualmente lo miran. Pero matemáticamente también lo pueden hacer. Porque acuérdense, ¿qué es lo que está graficado aquí? Y B lambda. ¿Y qué está graficado aquí en este eje? En el eje X, La longitud de onda. la longitud de onda. ¿Qué pasa aquí en este máximo? Recuerden de cálculo. La derivada es igual a 0. Eso es un máximo, ¿cierto? Y resulta que tenemos la función. Nosotros tenemos esta función. ¿De dónde nos sacamos? Y esta derivante, ¿de dónde la sacamos? Nosotros tenemos la ecuación que me modela A y B lambda con respecto a lambda. ¿Quién es? La ley de Planck. ¿Sí o no? Entonces, por favor, hagan esta derivada. Hagan esta derivada y la igualan a 0. ¿Tomaron nota? Sí, profe. Copien el pantallazo que ya voy a borrar los dibujos, por favor. Listo, ya borro los dibujos. Entonces, van a hacer eso. Y al hacer eso, deben llegar a esto. Derivando y nivelando con respecto a lambda igualando a 0, se demuestra esto. Que lambda máximo por t es igual a eso. Entonces, eso lo van a demostrar, por favor. Eso que ustedes van a demostrar, eso ya existía antes de que existiera la ley de Planck. Esta formulita donde estoy parado, ahora usted la encontraba muy fácil porque derivaron la ley de Planck. Pero eso casi un siglo antes lo había encontrado experimentalmente Don Wien, un austriaco. Por eso esto se conoce como la ley de desplazamiento de Wien. La ley de desplazamiento de Wien. Porque Wien ya lo había encontrado experimentalmente. No tenía la ley de Planck, él no podía hacer la derivada. Lo hizo antes que Planck. Antes Planck usó esta ecuación para proponer la ley de él, al revés. Planck usó esta ecuación para proponer la ley de él. Entonces, históricamente esto fue primero que Planck. Por eso, a pesar de que ya se puede deducir de Planck, todavía se llama la ley de Wien. ¿Quedó claro? Sí, profe. ¿Por qué se llama desplazamiento? Porque si usted mira esto, si despeja lambda máximo, la temperatura le queda abajo dividiendo. O sea que a mayor temperatura, menor lambda máximo. O sea que a medida que usted aumenta la temperatura, el lambda se le desplaza hacia la izquierda, ¿cierto? Cuando usted sube temperatura, lambda máximo le va dando más chiquitico.
Y lambdas chiquiticos son radiación a nivel energético, ¿cómo son? Los De lambdas alta energía. chiquiticos, de alta energía. O sea que si usted quiere emitir radiación de alta energía, tiene que calentar mucho, ¿no? Sí, Si usted quiere Sí, profe. emitir radiación de alta energía, o sea, de baja longitud de onda, tienes que calentar mucho. Por eso en este diagrama, la radiación del Sol, que está a 6.000 Kelvin, es mucho más energética que la radiación de la Tierra. ¿Y por qué es mucho más energética? Porque está a menores longitudes de onda. Entonces miren como todo coincide, ¿no? Todo tiene coherencia. ¿Les quedó claro entonces esto? sí, profe. Bueno, ya acabamos de, si tenemos I B lambda, ¿cómo tenemos I B lambda? De la ley de Planck, ¿cierto? Ya demostramos esto. Esto lo tenemos demostrado, ¿no? Anteriormente. Si yo I B lambda lo multiplico, y esta I B lambda radiación difusa, la multiplico por pi, ¿eso me da qué? E B lambda. ¿Sí o no? Sí, profe. Esto porque es verdad, porque nosotros ya demostramos hace rato que Q doble prima lambda era igual a qué? A I lambda por pi. Y yo ya les dije que Q doble prima lambda podía reemplazarse por EB lambda, ¿sí o no? Entonces aquí me queda I lambda, le pongo IB lambda por pi. Entonces, ¿esto está claro? Sí, profe. Y este EB lambda, ¿cómo se define? Es el calor del cuerpo negro lambda dividido el área del cuerpo negro. ¿Qué es? La energía emitida. Es el calor emitido dividido el área. ¿Listo? Para poder aplicar esta ecuación, ¿cómo tenía que ser la radiación? Difusa. Entonces, como la estoy aplicando, este emisor tiene que ser difuso porque apliqué esta ecuación. Listo, entonces, esto está claro, ¿lo anotaron? Sí, profe. Bueno, mire que esto tiene tanta filigrana, tanto detallito, tanta cosita, y tenemos que recordar todo eso, que es como lo complicado de radiación, y se va creciendo. Esta EB lambda, pues ya la definimos, ¿cierto? Ya definimos hace rato que era energía monocromática. Cuando IB lambda era la intensidad, ya está la energía monocromática emitida por un cuerpo negro a un hemisferio, dividido el área del cuerpo negro. Eso es la definición de EB, ¿cierto? Esa es la definición de E. Como tiene el B, entonces a todo le pongo cuerpo negro. ¿Qué es la definición de E? Es la energía de un E lambda. Es la energía monocromática dividido el área del emisor. Y como aquí el emisor es cuerpo negro, pues le pongo el apellido cuerpo negro a todo. ¿Listo? Entonces eso es EB. Cuando miren la ecuación 2b que la vimos al principio, van a entender esto. ¿Cómo calcular el EB en todas las longitudes de onda? Ya eso lo habíamos visto, recuerda, de las primeras clases. A partir del EB a una longitud de onda. Para calcular el EB en todas las longitudes de onda, cojo el EB a una longitud de onda y lo integro con respecto a la longitud de onda entre 0 e infinito. ¿Esto está claro? Esta es muy importante. Sí, profe.
Este es LB a una longitud de onda específica. Este se le ve ahora, entonces, a una longitud de onda específica. Para calcularlo a todas las longitudes de onda, mire que este no tiene el subíndice lambda, pues lo integro con respecto a lambda entre 0 e infinito. Entonces copien esta fórmula. Entonces hagamos esto, lo que me dice esta fórmula. Hagamos esto. ¿Qué es EV lambda? Si la radiación es difusa, si el emisor es difuso, dijimos que EV lambda era IV lambda por pi. Lo acabamos de ver, ¿cierto? Si la radiación es difusa, EV lambda lo puedo reemplazar por IV lambda por pi. Eso si la radiación es difusa. Entonces entienden este paso, ¿sí? Sí, profe. Y este IV lambda, ¿de dónde lo saco? ¿Quién me permite calcular IV lambda? La ley de la ley de Planck, no. Sí, profe. Este IV lambda, la ley de Planck, véanlo acá. Por pi, por el de lambda. Esta integral ustedes la pueden resolver matemáticamente. Por favor, hagan eso. Manteniendo t constante. Si mantenemos t constante a una t fija, entonces la única variable que hay ahí es lambda. Todo es constante, ¿cierto? Si mantienen esto es constante, c es constante, h es constante, lambda es la variable de integración, aquí de lambda. C constante, h constante, k la constante de Boltzmann constante, lambda constante, es la variable de integración, perdón, y t constante. Van a hacer esta integral manteniendo t constante. Cuando hagan todo eso, les va a dar t a la 4 multiplicado por una constante, donde esta constante sigma son todas estas constantes agrupadas de cierta forma. ¿Ven claro esto? Sí, profe. Les va a quedar un montón de constantes. Estas constantes que hay aquí les van a quedar arregladas de cierta forma matemática. A todas esas constantes, cuando las calculen, les da una constante sigma por t a la 4. Demuestren eso. Y demuestren cómo se calcula sigma. Sigma se puede calcular entonces a partir de C, de H y de K. Sigma se puede calcular a partir de C, de H y de K, de la constante de Boltzmann. Pues este hecho de que EB sea igual a sigma por t a la 4 ya se había encontrado antes de que existiera la ley de Planck. Y eso lo habían encontrado estos dos señores, Stefan Boltzmann. Que EB era sigma por t a la 4, ya lo habían encontrado mucho antes que Planck, Stefan Boltzmann. Por eso esto se llama la ley de Stefan Boltzmann. En su época, ellos no podían calcular sigma a partir de estos valores, porque ellos no conocían la ley de Planck, sino que este sigma lo habían hallado experimentalmente. Ellos no lo van a hacer como ustedes, que el sigma lo van a calcular a partir de estas constantes, sino que este sigma ellos lo hallaron experimentalmente y coincide con el que ustedes van a hallar. Por eso se llama la ley de Stefan Boltzmann. Ellos postularon eso mucho antes que Planck. Entonces, por favor, hagan esa integral y miran cómo se calcula sigma a partir de las constantes que ya tienen. ¿Listo? Entonces, miren que ya sabemos calcular EB. EB es sigma por t a la 4. No se le olvide que EB a qué es igual. Uno tiene que estar recordando. EB a qué es igual a Q del cuerpo negro emitido dividido el área del cuerpo negro. No. Es el calor que emite el cuerpo negro dividido el área del cuerpo negro, ¿no? De hecho, lo voy a poner acá.
Voy a poner esa definición acá porque no podemos perder el sentido físico. No podemos perder el sentido físico. EB es... Ay, ¿yo por qué lo borré? QV, coma, emitido. Ay, yo qué copié aquí. Control C. Control V. Pido el área del cuerpo negro. No se nos puede olvidar la física, porque entonces nos volvemos letras y ya no sabemos qué es nada. Este EB, ¿qué es? Es el calor que sale del cuerpo negro, la energía que sale del cuerpo negro, dividido el área del cuerpo negro. ¿Listo? Para que aterricemos físicamente esto. ¿Copiaron entonces ese pantallazo? Ahí está la ley de Stefan Boltzmann. Sí, profe. Entonces mire todo el montón de leyes que hemos visto hoy. Esa constante sigma tiene este valor experimental y cuando ustedes lo calculen a partir de H, C y ¿qué? Y K, les tiene que dar lo mismo. Ahí está el valor de la constante sigma, que es la constante de Stefan Boltzmann. La anotan, por favor. 5.776 por 10 a la menos 8 vatios sobre metro cuadrado, Kelvin a la 4. ¿Listo? Listo, profe. Bueno. Vamos a ver aquí algo nuevo. Si yo grafico EB, lambda, con respecto a lambda, que lo podían graficar. ¿Por qué lo podían graficar? Ese valor de EB lambda lo tenemos. ¿Sí? Porque ¿a qué es igual EB lambda? A I B lambda. ¿Qué? Y Por pi. Y este IB lambda la sacan ¿de dónde? De la ley de Planck. Entonces, usted podría hacer esta curva, ¿cierto? De B lambda con respecto a lambda, usted puede hacer esa curva, ¿no? Esto es la ley de Planck. ¿La puede hacer? Sí, solo sí. Fíjate, ¿cierto? Si fijamos, te da esa campana, ¿no? Cuando usted integre esa curva entre 0 e infinito, que fue lo que acabamos de hacer, ¿sí o no? Cuando integra entre 0 e infinito, le da ¿qué? EB. Y esto ya lo acabamos de hacer, ¿sí o no? ¿Y cuánto me dio esa integral? ¿Cuánto ve que nos dio? Sigma por T a la 4, profe. Sigma por T a la 4. Para que, o sea, esa integral ya la tenemos. La total. Pero los libros usan esta nomenclatura. Hay veces que en un problema específico no interesa la total, o sea, la entre 0 e infinito, sino que interesa entre dos longitudes de onda específicas que el autor o el investigador quiere. Yo no quiero entre 0 e infinito, sino que quiero entre lambda 1 y lambda 2. O sea, yo no quiero toda el área bajo la curva, sino que quiero solamente el área entre dos lambdas, la que está subrayada. Hasta la llamo EB, lambda 1, lambda 2. ¿Queda claro la nomenclatura? EB solito es toda el área bajo la curva, entre 0 e infinito.
Y cuando ponga EB, lambda 1, lambda 2, es el área, solo el área que está subrayada entre lambda 1 y lambda 2. ¿Quedó claro? Entonces, ¿qué tendría que hacer yo matemáticamente para encontrar EB lambda 1, lambda 2? Pues esta misma integral, pero ya no la integro entre 0 e infinito, sino que la integro entre lambda 1 y lambda 2. ¿Entendieron? Sí, profe. Bueno, copien por favor ese pantallazo. Para no estar integrando a toda hora, resolviendo esa integral, que no sería problema, porque si usted la resuelve una vez, pues la fórmula la forma de resolver la integral es la misma, el resultado de la integral es la misma, solo reemplaza entre lambda 1 y lambda 2. Pero los libros generaron unas tablas. Los libros definieron a este F, una F lambda 1, lambda 2, lo definen como la energía entre lambda 1 y lambda 2, dividido la energía total. Mire que ¿cómo se calcula? Integrando entre lambda 1 y lambda 2. Y el de abajo, ¿cómo se calcula? Integrando entre 0 e infinito. El de arriba, dejémoslo por ahora así. El de abajo ya sabemos que es sigma por T a la 4. Entonces, ¿qué es el numerador? Es la energía emitida entre dos longitudes de onda, un cuerpo negro. ¿Y qué es el denominador? Es la energía total emitida. Entonces, esta F es una fracción que tiene que estar entre 0 y 1. ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, entonces copien eso, por favor. Entonces, este de arriba es la energía emitida por un cuerpo negro entre lambda 1 y lambda 2, que se calcularía así. Si yo despejo de acá la energía entre lambda 1 y lambda 2, me da que es igual a F por EB. Y EB es sigma por T a la 4. Entonces, esto está claro. Despejen de acá, ¿no? ¿Sí lo vieron? Sí, profe. Entonces, ¿esto para qué sirve? Para ahorrarme tiempo integrando. Los libros tabulan estas Fs. Entonces, para encontrar para integrar para encontrar el valor de entre lambda 1 y lambda 2, usted lo podría hacer por acá. Ya aprendió cómo. Podría irse por acá. Ya saben por aquí cómo sería. Reemplaza reemplaza EB por qué? Por IB por pi. IB lo saca la ley de Planck y resuelve esta integral. Esto usted lo puede hacer, ¿no? Cuando hiciste para... ¿Esto lo sabes hacer o no? Sí, sí, profe. Esto lo podría hacer, pero le gasta un poquitico de tiempo. Entonces los libros, para que usted me ponga... recuerde, esto lo reemplaza por I por pi y la I lo saca de la ley de Planck. Entonces usted puede resolver la integral. Pero para hacerlo más rápido, para no tener que ponerse a integrar, los libros le proponen esto. Calcúlelo por aquí. Busque el F de una tabla y multiplíquelo por sigma por T a la 4. ¿Listo? Estos Fs, entonces ojo, este F lambda 1, lambda 2, lo vas a calcular así. Y estos Fs, este F0 lambda está en la tabla 12.1 del Icropera, o el F0 lambda T está en la tabla 23.1 del Welty. Usted puede hacerlo por aquí. Si lo hace con esta nomenclatura, usas el Icropera. Si lo haces con esta nomenclatura, F lambda 2T, lambda 1T, usa la tabla del Welty. Cualquiera de las dos le tiene que dar lo mismo.
Entonces, ellos tienen tabulado entre 0 y lambda. Pero como usted necesita entre lambda 1 y lambda 2, entonces por propiedad de integrales, mire que esto es lógico. Como está tabulado entre 0 y lambda, entonces para tener entre lambda 1 y lambda 2, usted coge entre 0 y lambda 2 y le resta entre 0 y lambda 1. ¿Sí lo pillan? Que cuando haga esa resta le va a dar entre lambda 1 y lambda 2. Sí, profe. ¿Sí o no? Según esta curva arriba. Cuando usted integre, mire, si integramos entre 0 y lambda 2, sería, si integro entre 0 y lambda 2, ¿qué me daría? Si integro entre 0 y lambda 2, me daría ya esta área. Y luego le resto entre 0 y lambda 1. Y luego le resto entre 0 y lambda 1. Entre 0 y lambda 1 es esta. Entonces, entre 0 y lambda 2, le resto entre 0 y lambda 1 y me da la que necesito. No, entre lambda 1 y lambda 2. ¿Sí lo pillan? Sí. Entonces, eso es esto acá. Va a tener entre lambda 1 y lambda 2, integro entre 0 y lambda 2 y le resto entre 0 y lambda 1. Me da esa resta. Entonces, estos están tabulados desde 0. En particular, están tabulados en la tabla 12.1 de la Incropera. Entonces, busco este en la tabla 12.1 de la Incropera, busco este en la tabla 12.1 de la Incropera, hago la resta y tengo este F. Luego con ese F lo meto aquí en esta ecuación y tengo lo emitido entre lambda 1 y lambda 2. Eso es todo. ¿Para qué me sirve eso? Pues para no tener que resolver esa integral. El que se enrede con los Fs, usted cuando demostró esto, usted ya tuvo que resolver esa integral. O sea que ya hizo lo difícil. Entonces, en vez de ponerle los límites a la respuesta entre 0 e infinito, le vas a poner entre lambda 1 y lambda 2 a la integral que le dio eso. Y le va a dar la misma respuesta. Yo no los obligo a ustedes a nada. Si les pregunto por la radiación entre dos longitudes de onda, el que quiera lo hace por aquí y el que quiera lo hace por acá, por donde más fácil le suene. ¿Quedó claro? Sí, profe. Listo. ¿Copiaron esa pantallita? Sí, profe. ¿Y para qué sirve tanto calcular la emisividad, lo emitido por un cuerpo negro? Ojo con esta fórmula. Porque si la superficie no es cuerpo negro, usted simplemente la que le da por cuerpo negro la multiplica por la emisividad y tiene la de la superficie real. ¿Recuerdan la definición de emisividad? La vimos Sí, ya. profe. Entonces, ojo con esto. Si la superficie no es cuerpo negro, si usted coge el valor de cuerpo negro y lo multiplica por la emisividad, le da la superficie, el valor emitido por la superficie que no sea negra. Entonces, según lo que ya tenemos, simplemente multiplicar sigma por t a la 4, multiplicarlo por la emisividad. O sea, lo de cuerpo negro es importante, porque a partir de con la emisividad lo convierte en cuerpo real. Entonces, esta ecuación es muy importante. ¿Listo? Bueno. Eso es lo que estamos viendo acá. La emisividad en cuerpo real es la emisividad multiplicada por lo que emite el cuerpo negro. Como COSUIE, lo que emite un cuerpo, es el área por su emisión. Esto ya lo vimos, ¿cierto? Esto es la definición. Esto es de cuando usted definió EI. ¿Qué era EI?
era Q sub I dividido a sub I. Entonces, esto lo sabemos. ¿Cierto? Esta primera parte la entendemos. Sí, ¿Sí profe. o no? Sí. Y este EI ya acabamos de ver que se calculaba como la emisividad por la de cuerpo negro. Entonces, simplemente este EI lo calculo como la emisividad por la de cuerpo negro. Y la de cuerpo negro, a su vez, según la ley de Stefan-Boltzmann, la calculo como sigma por T a la 4. Entonces, mire que tenemos esta fórmula muy poderosa. La radiación que sale de un cuerpo real, no negro, el calor que sale, que emite un cuerpo real, se puede calcular como su área por su emisividad y por sigma por T a la 4. ¿Sí ven la importancia de esta fórmula? Este es el calor emitido por un cuerpo real. En los dibujitos, en el segundo dibujito que les hice hace la clase pasada, estaba el QSUI emitido, ¿cierto? Que recuerde que el QSUI emitido se suma con el reflejado y eso da ¿qué? Cuando yo sumo el emitido más el reflejado, ¿eso cuál variable me da? J. Me da J, la radiosidad. Entonces, mire que con todo esto de cuerpo negro, yo puedo calcular cosas ya reales. Pilas con esta fórmula, ¿listo? La emisividad hay que hallarla experimentalmente. Ya dijimos que está entre 0 y 1. Ojo con esta nomenclatura, lo que está en grisecito. La emisividad depende de qué depende la emisividad. Del ángulo sinusal, profe. ¿De qué? ¿Qué dijiste? Del ángulo sinodal. De teta, ¿cierto? De phi. De la temperatura. De la composición superficial. Y del lambda. De todo eso depende la emisividad, ¿sí o no? Dijimos que casi siempre de este no, porque se promediaba. Sí, se promediaba. Entonces se reporta valores promedio. Entonces ustedes tienen que buscar qué es la superficie que está hecha. Bueno, entonces de eso depende la emisividad. Cuando vean este subíndice N, EN, eso quiere decir que está hecha para teta valiendo 0. El ángulo cenital valiendo 0. Que eso es como el observador, ¿dónde? Teta valiendo Perpendicular. 0 es el observador, ¿dónde? Encima de la superficie. Encima de la superficie, exactamente arriba. Listo. Esta cosa está mal puesta aquí. Esto no va aquí. Tengo eso mal puesto ahí. Me pasó uno por allá, bueno, qué importa. Bueno, entonces, dejémoslo aquí. Entonces, cuando vean ese su n, quiere decir que es la emisividad para teta valiendo 0. Listo, eso es la definición de ese su n. El E normal, esa es de normal, porque teta valiendo 0 es el observador normal al emisor, ¿cierto? Entonces, por eso es n. Listo, hasta ahí estamos. Sí, Copiaron profe. esta pantallita.
Listo. Generalmente, esto es una aproximación, a pesar de que este es su n, está hecho para teta valiendo 0, se dice que es igual a e, donde e es a cualquier teta. O sea, ¿qué le estoy diciendo yo en palabras? Que la emisividad que se mide a teta valiendo 0 se aproxima a la emisividad a cualquier teta. Eso es una observación experimental y se cumple únicamente para cuando teta no sea muy grande. Y se cumple únicamente cuando teta no sea muy grande. Tarea, tipo parcial. Van a verificar esto visualmente, viendo estas figuras. Esas figuras son complicaditas de leer. Esto es tipo parcial, ¿quedó claro? Esto es una observación. O sea, la emisividad a 0, a teta valiendo 0, se aproxima a la emisividad a cualquier teta. Siempre y cuando teta no sea muy grande, se cumple eso. Lo van a verificar mirando estas figuras. ¿Quedó claro? Entonces van a tener que aprender a leer esas figuras. Porque en el parcial yo les puedo decir, léame la emisividad a un teta de tanto, para tal material. Usted debe saberlo leer. Si no sabes leer esa figura, se pueden cartar para el parcial. Entonces van a practicar leer esas figuras. Y si no son capaces, pues nos preguntan, listo. Listo. Entonces lo van a verificar con esas figuras. Entonces, valores de su n están reportadas en esta tabla del Welty. La tabla 23.4. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? Que en la tabla 23.4 vamos a encontrar es su n, que es la emisividad a teta valiendo 0. Y según esta aproximación, vamos a usar esa misma emisividad para cualquier teta. Siempre y cuando el teta no sea muy grande. Lean en el Welty, que más les habla Welty de la emisividad. Características de la emisividad. Leanlo en el Welty, por favor. Lean el Welty, que les dice Welty de la emisividad. ¿Cómo la emisividad de metales? ¿Cómo es la emisividad de no metales? ¿Cómo varía con la temperatura? ¿Cómo varía con la rugosidad? Entonces le hacen en el Welty, profundicen más sobre la emisividad. En el Welty, en los libros, ¿sí? Entonces profundicen ustedes un poquitico más sobre la emisividad, que hay aspectos físicos importantes. Observaciones experimentales. Entonces, por favor, lean en el Welty, en el Sengel, en Incropera, y anoten en sus notas, en su cuaderno, observaciones más. Como es una varila experimental, es experimental. Entonces, deben leer lo que la gente ha encontrado experimentalmente sobre la emisividad. Por favor, lean. Esto ya lo sabemos, ¿cierto? Porque, ¿qué era la absortividad? Era G absorbido sobre G. Entonces, despejo y tengo G absorbido, ¿cierto? ¿Qué era la reflectividad? Era G reflejado sobre G. Entonces, si despejo, me da esto. Y esto ya lo sabemos, ¿cierto? O sea, esto ya lo sabemos. Sabemos que T es la transmisividad. Sabemos que los cuerpos opacos y los cuerpos negros no deja pasar la radiación, entonces tau vale 0.
Por definición de cuerpo negro, para cuerpo negro, ρ vale 0. El cuerpo negro no refleja nada. Y por definición de cuerpo negro, el cuerpo negro tampoco, el cuerpo negro absorbe todo lo que le llega. Estas son las dos definiciones de cuerpo negro, ¿cierto? Esto es la definición de cuerpo negro. Rho vale 0 y alfa vale 1. Pues si rho vale 0 y alfa vale 1, por deducción, como una ya vale 1 y la suma tiene que valer 1, ¿cómo tiene que valer tau para cuerpo negro? 0, profe. ¿Cierto? Porque alfa más rho más tau tienen que dar 1. Y si para cuerpo negro alfa ya dio 1, entonces rho y tau para cuerpo negro tiene que dar 0. Eso es como recorderis. Recorderis. Por favor, copien ese pantallazo. La emisividad para cuerpo negro también vale 1. Esta definición de cuerpo negro. En la tabla A12, esta es de Lincropera. Hay valor de emisividad, de alfa y de tau. Esa S significa que la radiación proviene del Sol. Cuando vean esta S de subíndice, significa que la radiación proviene del Sol. En la tabla A12 de Lincropera, aquí me faltó Lincropera, ahí ve estos valores, está tabulado estos valores. La tienen a su alcance. ¿Listo? Esta es una ley que se usa mucho. La emisividad igual a la absortividad. Cuando usted le dicen, se cumple la ley de Kirchhoff, dice esto inmediatamente. Una superficie cuya emisividad sea igual a la absortividad, se dice que cumple la ley de Kirchhoff. Es una observación experimental, se tiene que ver experimentalmente, pero se puede demostrar, una cosa que es experimental, se puede demostrar matemáticamente, en este caso que le puse en gris. Entonces, más adelante, cuando veamos más elementos, van a ver que en algunos casos, generalmente tiene que ser experimental, pero cuando se cumpla esto, se puede demostrar. Pero para demostrarlo necesitamos más herramientas. Por ahora, quedémonos con que esta es experimental. De hecho, la voy a copiar aquí. Mira aquí mejor. Ay, ¿qué pasó aquí? ¿Qué me quedó ahí? Entonces, la ley de Kirchhoff experimental es eso, es su I igual a falso I. Y se puede demostrar para este caso. Entonces, hay un caso en el cual no tiene que ser experimental. Para este caso. Por favor, lo van a hacer, pero más adelante que necesitamos más elementos. ¿Qué caso? Que la radiación incidente venga de un cuerpo negro. Primera condición. Que el que emite sea un cuerpo negro. La radiación venga de un cuerpo negro. Que la temperatura del emisor sea próxima a la del receptor. Que el receptor sea un cuerpo opaco, o sea que tau valga 0.
y que toda la radiación que sale del receptor llega solo al emisor. O sea que todo lo que sale del receptor le llega solo al emisor, no hay otros cuerpos que absorban. Cuando se cumplan todas estas condiciones, se puede demostrar. Ustedes lo van a demostrar, por favor. Para ese caso se puede demostrar, pero en los demás casos tiene que verificarse experimentalmente. Todos los libros le suelen decir a uno, y se cumple la ley de Kirchhoff. Entonces usted lo que hace es igualar estas dos cosas. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bueno, entonces anotamos la ley de Kirchhoff, por favor. Esto, apenas veamos más elementos, lo pueden demostrar. Por favor, lo van a hacer más adelantico. Entonces viene un montón de leyes que vimos hoy. Nos llenamos de leyes. Yo veo si justifica, voy a mirar si justifica iniciar estoy o para no dejarlo. No, yo creo que no justifica los factores de vista. No, dejaría empezado. No quiero dejar empezado. Dejémoslo ahí. Nos queda faltando una clasecita. El próximo miércoles terminamos radiación. Les voy a dar, ¿cuántas clases hemos gastado de radiación? 4. Sí, profe, ¿Cierto? 4. Llevamos 4. Sí, profe. Sí, entonces no corramos que tenemos tiempo, porque ya sería hoy a la carrera, empezar a meter cosas, y ya hoy vimos todas las leyes de la radiación, ¿cierto? Hasta la ley de Kirchhoff. Quedamos mejor más secuencial así. Ya la próxima clase ya vamos a ver el último tema, que es cuando dos superficies intercambian radiación, cómo hacer cálculos, que es el fin último al que queremos llegar para poder resolver problemas. Entonces mire que radiación, como lo que hemos visto hasta ahora, todo es sencillito, pero son muchas cositas. Es sencillo, pero muchas cosas. Y hay muchas definiciones. Pero mire que es todo muy masticable. Es una lástima a los estudiantes que no se conectan a la clase, porque esto en los libros está un desorden tremendo. Y está, pero me imagino que van a tener que estudiar más. Bueno, hay alumnos que superan al profesor, entonces todo es bienvenido. Bueno, muchachos, muchas gracias y dejemos por hoy acá, para no iniciar un tema nuevo. Gracias, Bien, profe. profe, gracias. Bueno, hasta luego. Bueno, profe, que esté muy bien. Hasta luego. Quedamos 12 personas.